¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, queridos estudiantes. En honor al tiempo, ya empiezo con la clase y les voy a grabar para que puedan continuar con las tareas y las actividades que tenemos para esta semana. Bueno, esta semana, así como les había ya anticipado la vez pasada, vamos a aprender a tabular datos y también a graficar datos. Les había contado la vez pasada que muchas veces hacemos el gráfico porque tenemos a disposición Excel, pero no es suficiente. Tenemos que considerar algunas cuestiones técnicas y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo presentar datos de acuerdo a la naturaleza de las variables y también entender qué significa un gráfico estadístico y cuál es su función. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer en dos partes. La primera parte va a ser para el tema de, en este caso, graficar datos. Entonces le llamamos representación gráfica de datos. Bueno, entonces vamos a mirar un poco de teoría antes para saber para qué sirve, cuál es la finalidad de un gráfico, cuáles son los tipos de gráficos y así como les dije, lo más importante también gestionar uno que sea el más correcto de acuerdo a la tabla que tenemos y de acuerdo a la naturaleza de las variables. Cuando hablo de naturaleza de las variables me estoy refiriendo a si es cuantitativa, si es cualitativa, si es nominal, si es ordinal. Entonces, ¿para qué sirve un gráfico? Es la cuestión, cuando nosotros decimos ¿qué entiendes por estadística? Lo primero que viene a la cabeza son gráficos o tablas de números y gráficos con números. Entonces, directamente asociamos siempre a la estadística con gráficos estadísticos. Entonces, la impresión visual al conjunto y que facilite una rápida comprensión. Eso es muy importante porque cuando yo miro un gráfico tengo que entender de un vistazo qué es lo que me están presentando. Yo no tengo que estar auxiliándome con alguien y que me explique. Tiene que ser autoexplicativo, que es lo que nos dice también acá. Debe ser sencillo y debe ser autoexplicativo. Alguien que mira a un usuario de una información que quiere mirar algo y entender y le está presentando un gráfico, entonces yo tengo que entender sin ningún tipo de esfuerzo. Eso es en ese caso en donde un gráfico estadístico cumple con su función. Debe ser, debe presentarse fielmente los hechos, se evitarán distorsiones por escalas exageradas. A veces también hacemos eso, maquillamos de alguna forma, como se dice vulgarmente en contabilidad, también nosotros a veces maquillamos los gráficos. ¿Por qué? Porque por ahí, no sé, estamos en ventas, estamos en compras, estamos con algunas cuestiones así medio complicadas de presentar y entonces para no crear problemas, tumultos, para no crear algún tipo de discusiones vagas, entonces presentamos gráficos tratando de camuflar alguna situación. Entonces, por eso me dice, debe presentarse fielmente a los hechos, no tengo que mentir con los números que estoy presentando. Debe ser agradable a la vista, eso es fundamental. Lo primero que hace la mente en este caso cuando mira un gráfico es aceptar o rechazar. Y cuando acepta, acepta cuando es atractiva a la vista o atractivo a la vista en este caso el gráfico. Y ahí en donde yo también tengo que entender, por ejemplo, cómo mezclar los colores. Tengo que mezclar, por ejemplo, colores cálidos, fríos, de esa forma y por ahí no puedo desempatar entonces con algún color neutro, que en este caso podría ser un gris o un negro o lo que sea. También tengo que entender algo. Si voy a poner en un documento y yo sé que ese documento, por ejemplo, se va a imprimir en blanco y negro, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el gráfico de acuerdo a algún trama. ¿Por qué? Porque si yo pongo en diferentes colores y después había sido se va a imprimir en blanco y negro, entonces no me va a servir en este caso el gráfico. O sea, no es que no me va a servir, no voy a entender el gráfico. Ahora, si se va a imprimir, por ejemplo, en un solo tono, por ejemplo, habrán visto alguna vez algunos libros que, por ejemplo, vienen impresos en color celeste. ¿Para qué eso? Para que no se pueda fotocopiar. Y si yo voy o en todo caso, yo soy el autor de ese libro y voy a tener que presentar gráficos, entonces tengo que entender cómo disponer para que en esa impresión, en ese color, entonces sea entendible de alguna forma. Entonces debe ser agradable a la vista. Un gráfico bueno agrada a la vista y eso significa también que psicológicamente yo me quedo ahí engatusado, como se dice vulgarmente, mirando ese gráfico.
Ahora, si yo veo colores así que no son muy atractivos o son muy cargados, ahí directamente o inconscientemente la vista y la mente también rechazan. Por eso es que tienen que entenderse de esa forma. Debe ser limpio, debe ser de trazos netos, títulos y leyendas ubicadas en lugares apropiados. Eso es lo que vamos a aprender también. Ustedes en pocos meses van a estar presentando seguramente sus trabajos finales de grados y ahí necesariamente y obligatoriamente van a usar gráficos. Por eso es que tienen que saber cómo disponer esos gráficos, cómo presentar esos gráficos y qué partes debe contener. También APA, en algunos casos me dicen que de qué forma tengo que presentar y vamos a aprender también eso. Bueno, entonces, etapas, definición de objetivos, elección del tipo de gráfico, construcción propiamente como tal. Lo que ya les había dicho al inicio, elección del tipo de gráfico. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico, varios gráficos con una sola tabla y ahí vamos a mirar quién se queda y por qué se queda eso y por qué rechazamos los demás. Los tipos de gráficos. Vamos a mirar un poco algunos ejemplos acá y entonces también hablar en qué situaciones uso uno y otro. Ahora, lo más importante, ¿cuáles son las partes del gráfico? ¿Qué debe contener? Lo primero, el título. En el título presentamos la variable. En algunos casos ya ponemos en qué momento se hizo, en qué momento del mes, del año, del semestre o lo que sea, y también ya podemos poner ahí en qué lugar hicimos. Por ejemplo, si es un colegio, si es una universidad, entonces ya ponemos distribución de rendimientos de alumnos de la universidad X, año 2023. Por ejemplo, ya tenemos eso. O por ejemplo, ahora estamos cerrando el tema de matriculación, entonces podemos decir distribución de matriculados, periodo primer semestre 2024, Universidad X. Entonces, eso tenemos que poner en el título. Entonces, cuando alguien lee, ya sabe a qué se refiere el gráfico que está presentando ahí y yo no tengo que estar buscando dentro del texto para entender eso. Después tenemos el cuerpo del gráfico como tal, o sea, las gráficas que en este caso nos están presentando gráficos de barras agrupadas en forma vertical. Después tiene que contener también el eje vertical, el eje horizontal, ahí están con sus nombres. Las leyendas, significa qué implica cada color. Si yo veo muchas distribuciones agrupadas, entonces yo no puedo poner dentro del gráfico sus nombres. ¿Por qué? Porque se acuerdan que decía en uno de los textos que no tenía que estar muy cargado, tenía que ser limpio. Si yo voy a poner los mismos, por ejemplo, acá me está diciendo adultos jóvenes, clásicos, misteriosos y demás. Entonces yo no voy a poner en cada barra las mismas palabras. ¿Por qué? Porque va a estar un poco cargada y un poco cargado el gráfico y eso nosotros no queremos. Después, también ahí tenemos que verificar cómo podemos dejar. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo no tengo que hacer un esfuerzo para entender. Por ejemplo, en esta situación que ya podemos criticar este gráfico, es así. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, diferentes colores, pero para entender cada color qué significa, yo tengo que trasladarme al cuadro de la leyenda. Eso, por ejemplo, si podemos evitar, podemos hacerlo y va a ser mucho mejor. Y vamos a ver después con los ejemplos cómo hacer eso. Y la fuente. La fuente es fundamental de dónde extrajimos los datos. Si es primaria, ¿se acuerdan que era que nosotros hacíamos? Entonces en la fuente tenemos que poner elaboración propia. Si es secundaria, utilizamos datos ya disponibles en algún lado y nosotros disponemos en tablas gráficos, entonces decimos elaboración propia con base a tal cosa. Entonces ahí ponemos de esa forma en la fuente. Si por ahí nosotros copiamos tal cual como encontramos el gráfico, entonces en la fuente directamente ponemos, por ejemplo, no sé, revista educativa 2023, Ministerio de Educación y Ciencias y 2023, algo por el estilo. Entonces, en ese caso significa que nosotros copiamos tal cual como encontramos el gráfico. Ahora, si nosotros encontramos una tabla e hicimos un gráfico para nuestro trabajo, ahí sí vamos a poner entonces la oración propia con base a o con base en. Bueno, entonces esas son las partes del gráfico que debe contener, no tienen que olvidarse. No tienen que olvidarse de poner el título y la fuente, por más de que va a ser repetitivo, porque vamos a suponer que nosotros estamos haciendo como fuentes de primaria, así como les dije, y voy a presentar 10 o 15 o 20 gráficos, igual yo tengo que poner en cada gráfico la fuente, por más de que se repita, tengo que poner, es obligatorio poner la fuente en cada gráfico. Bueno, y los más utilizados son
el vertical, así como su nombre lo dice, y quiero que distingan algo. En este caso, las barras están separadas. Le decimos barras simples. Entonces, en este caso estamos presentando en forma vertical y en forma horizontal. En forma horizontal utilizamos para variables cualitativas y en forma vertical utilizamos para variables cuantitativas, eso que estudiamos la vez pasada. Y vamos a mirar también en los ejemplos cómo entender esa parte nuevamente con ejemplos concretos. Después están las barras agrupadas. En este caso, fíjense la diferencia con la anterior. También están separadas, pero agrupamos de a dos o de a tres variables homogéneas. Entonces le decimos variables agrupadas. Quiero que distingan porque tenemos tres tipos de barras. Tenemos las barras simples, en este caso las barras agrupadas que vienen de esta forma, y después tenemos también acá las barras compuestas. En las barras compuestas ocurre que todas las barras tienen las mismas alturas y los datos que tenemos dentro de las barras tienen que sumar 100. Tienen que sumar 100. Le llamamos barras compuestas. Entonces, tenemos tres tipos. Las simples, las que están separadas. Las agrupadas que vienen de a dos o de a tres. Y las gráficas de barras compuestas. Entonces, las mismas alturas, todas las barras y los números tienen que estar en porcentajes. Después tenemos el gráfico que mucho se utiliza, que es el circular o de torta que le decimos nosotros vulgarmente. La obligación que tenemos acá para este tipo de gráficos es que los números tienen que ser porcentuales. No puedo utilizar valores absolutos aquí. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta para saber preferencias sobre algún deporte y encontramos, por ejemplo, 10 personas le gusta natación, 20 personas le gusta gimnasia, 15 personas le gusta tenis. Yo no puedo poner ese número absoluto de 15, 20 u 11, lo que sea. Tengo que poner en valores porcentuales. Ahora, yo quiero, por ejemplo, poner también cuánto representa cada porcentaje. Ahí sí puedo poner, pero en forma sola, como absoluta, no puedo utilizar. Tengo que utilizar valores porcentuales. Después tenemos las gráficas de líneas. Las gráficas de líneas solo se utiliza para mostrar tendencia o fluctuación. ¿Qué implica eso? Entonces que la barra, en este caso horizontal, tienen que ser años o periodos de tiempos. Podría, por ejemplo, poner también los años en vertical y eso va a depender de la tabla, pero solo se utiliza para esos casos. No vamos a utilizar gráficos de líneas para representar variables que no sean tiempos. En este caso, fíjense, tenemos años y ahí me dice Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, para ese tipo de situaciones se utiliza un gráfico de líneas. Pictogramas, que es lo que mucho se utiliza para fines académicos porque es atractivo a la vista, entonces pictogramas. ¿Qué significa eso? Si yo estoy presentando, por ejemplo, población, entonces muestro el contorno de las personas. Si estoy presentando, por ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con, no sé, autos, ventas de autos y demás, entonces utilizamos el gráfico de un auto. Por ejemplo, verán en algunos suplementos económicos, por ejemplo, nos presentan datos y, por ejemplo, me está presentando algo que tenga que ver con dólar, entonces presenta ahí el billete del dólar o, por ejemplo, en algunos casos para representarse, por ejemplo, monedas, entonces esas monedas apiladas, a eso le llamamos pictogramas. Una cosa muy importante, cuando yo voy a utilizar algún tipo de gráfico en algún texto o en algún informe o lo que sea, yo no pongo el nombre del gráfico, directamente ya pongo distribución de tal cosa o cantidad de matriculados o cantidad de reprobados o cantidad de promovidos y demás. Directamente no ponemos, por ejemplo, gráficos de barras de matriculados, eso no se usa para nada, se sabe y en forma tácita está el nombre del gráfico. Después tenemos los cartogramas, que son mapas. Otros tipos de gráficos, acá yo ya tengo dos gráficos en uno. Tengo gráficos de barras verticales y también podría indicar que son barras lineales, pero en este caso me está presentando aumento y disminución. Y si se fijan ahí abajo tenemos 2014, 2015 también. En este caso la variable en forma horizontal es años o tiempos o series de tiempos, le decimos en estadísticas. El gráfico piramidal sirve para representar población y en este caso para distinguir entre hombres y mujeres y cómo está por rangos de edad.
Este gráfico se usa mucho para distinguir, por ejemplo, qué tipos de países, a qué tipos de países se clasifican, por ejemplo, si es de primer mundo o industrializado que le decimos, si es en vías de desarrollo o los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque vamos a ver mucha distinción entre uno y otro. Si nosotros comparamos, por ejemplo, este era aquí en el país en el 2012, que tenemos en la base mayormente son niños y jóvenes. Si nosotros miramos el mismo gráfico, por ejemplo, no sé, de Suecia o de Europa todo, de cualquier país de Europa, vamos a encontrar que en la base hay poquísima gente con edad muy baja, por decirlo, y vamos a encontrar muchísima gente de tercera edad. Y esto inclusive se pone en forma inversa. ¿Por qué? Porque ocurre de esta forma. Entonces, esta clasificación para este gráfico para la clasificación de población, entonces utilizamos para esos tipos de fines. Y nosotros también, para entender muchas veces, por ejemplo, vamos a hacer proyecciones de matriculados, por ejemplo, en el nivel medio, o por ejemplo, vamos a distinguir cuánta gente va a estar, por ejemplo, disponible para primer año, primer semestre y cosas así. Entonces hacemos proyecciones en base a estas pirámides. Después tenemos el gráfico de áreas o franjas. Esto es importante también que distingamos de acuerdo a qué tipo de público yo voy a hacer mi presentación de gráficos, entonces voy también aumentando o elevando un poco la exigencia. Yo no puedo, por ejemplo, hacer un curso de capacitación, me voy al interior y voy a, por ejemplo, presentar a productores o, por ejemplo, gente con un nivel educativo no tan alto. Yo no puedo llevarle un gráfico de áreas o franjas. ¿Por qué? Porque estos ya son un poco más exclusivos y presentamos cuando tenemos un auditorio con una preparación académica, inclusive similar en algunos casos. Acá tenemos dos tipos de bienes, los duraderos y no duraderos. Los no duraderos son los que están acá en verde más oscuro. Y los duraderos, por ejemplo, ya incluyen los dos. En este caso yo distingo, por ejemplo, que los duraderos son mucho más que los no duraderos. ¿Por qué? Porque la base que es no duraderos también forma parte también de la base de los duraderos. Entonces, en este caso utilizamos para un público, así como les dije, un poco más exigente. El gráfico radial o tela de araña también se usa mucho en las empresas. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, esas políticas o esos valores y hacemos lo que le llamamos clima organizacional. Entonces, muchas veces presentamos los datos de esta forma. Entonces, ¿qué me indica? Si yo tiene una base y cada base en este caso me dice que viene de a 20%. Entonces, cada franja entre una y otra, entonces significa 20%. Y si yo voy a considerar este, por ejemplo, es aproximadamente 95%. Acá tengo más o menos 70, acá tengo más o menos 94, algo por el estilo. Entonces, es la cantidad de datos que contiene cada variable que estoy utilizando. Después tenemos los gráficos de puntos o dot chart. Cuando más alejado está del eje, en este caso vertical, entonces me está indicando que hay mayor cantidad de datos. Cuando más cerca, menor cantidad. Hay uno parecido también que le llamamos de árboles. Y entonces tengo el tronco y tengo hecho acá las ramas o las hojas, y cuando más hojas tienen significa que tengo mayor cantidad de datos. Después tenemos el gráfico de cajas. Estos sí son generados en software estadísticos un poco más avanzados. No vamos a poder hacer en Excel. Y cada caja en este caso me está indicando la distribución de una muestra. Esta parte que tiene la más oscura es la mediana. La mediana viene a ser una medida descriptiva que deja 50% de los datos hacia la izquierda y 50% de los datos hacia la derecha. Si yo voy a considerar, por ejemplo, la primera caja, entonces me está diciendo que tengo mayor cantidad de datos hacia la izquierda en relación a la medida de tendencia central. Eso vamos a ver en la próxima clase, las medidas centrales. Entonces, acá solamente para que entiendan más o menos para qué sirve esta caja. Entonces, si yo tengo si este no está ubicado en el medio mismo, significa que tengo más datos hacia la izquierda y menos hacia la derecha. ¿Y para qué me sirve eso? Vamos a suponer que yo tomo, por ejemplo, escuelas públicas de un departamento cualquiera. Entonces, como no voy a poder hacer en todas las escuelas, voy a tener que hacer una muestra. Si yo hago esa muestra seleccionando, utilizando técnicas de muestreo que vimos la vez pasada, y después yo ya hago el análisis de datos y encuentro esto, entonces yo voy a decir si esa muestra es homogénea o no.
Si la muestra es homogénea, entonces vamos a poder decir que lo que encontramos en esa muestra va a ser casi similar a lo que ocurriría si hacíamos la encuesta o el censo en este caso en todo el departamento. Entonces, si yo miro un gráfico de distribución muestral, puedo entender en qué situación se encuentran esos datos que estaba recabando. Después tengo la de diagrama o dispersión. En este caso, cada punto que yo tengo acá implica una situación. Si yo, por ejemplo, considero que en el eje Y tengo ingreso y en el eje X tengo ingreso y en el eje Y, por ejemplo, tengo consumo, tengo, por ejemplo, ahorro. Entonces, cada puntito yo voy a considerar teniendo en cuenta eso. Yo tengo, por ejemplo, no sé, gano 2 millones y gasto 1.800.000. Entonces, el ingreso de 2 millones voy a poner acá en el eje horizontal y el consumo de 1.800.000 o 1.900.000 va a estar arriba y entonces busco el par en este caso. Y estos son los tipos de gráficos más utilizados. Acá está el gráfico de burbujas. Cuando más grande es el círculo, en este caso la elipse, entonces significa que tiene mayor cantidad de datos. Este es triangular. Para que yo pueda tener un punto necesito una terna. Significa que tengo que tener 3 variables y esas 3 variables entonces disponemos en esta cuadrícula. Después hay otro gráfico que se usa mucho también, que es el gráfico de anillo. Es parecido al gráfico circular, pero en este caso no tiene nada en el centro. El centro está vacío, por decirlo de alguna forma. Y también el requisito es que los números tienen que estar en porcentajes. Bueno, y esto es lo que tenemos en la parte teórica y que les voy a colocar después ahora en el Moodle para que puedan leer con detenimiento. Yo no les coloqué la vez pasada la clase asincrónica porque hoy vamos a hacer los dos. Hoy voy a hacer las 2 horas. La primera parte va a ser de representación gráfica y entonces eso vamos a considerar como clase 2, que era la asincrónica de la vez pasada. Y también la segunda parte que va a ser de distribución de frecuencias, entonces va a ser lo que le corresponde a esta semana. ¿Por qué? Porque también estaba pensando, si les ponía el video y no estar en contacto, como que no es tan atractivo. Entonces quiero que estén ahí y quiero que pregunten si hay algo que no entienden y no era lo mismo si ya subía un video y ya hacíamos de esa forma. Entonces así estamos por hoy. No sé si hay alguien, así ya hay mucha gente. Le veo a Liliana, le veo a Emi, Marlene, Luis, que le estaba esperando desde las 8:30, nunca aparecía Luis, ahí ya le veo. Gladys Reyes, bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas. ¿Están por ahí? ¿Quieren decirme algo? Hola, hola. Hola, profe, ¿qué tal? Nosotros no teníamos, o sea, que nosotros digo, acá en mi ciudad no había señal, se fue la luz, el tiempo está feo, viento fuerte, y ahora las 8:30 justamente vino la luz y ahí tengo wifi. Ocurre. No, yo sí que estaba desesperado porque vos siempre estabas ahí. Dije, ¿qué es lo que pasó de esto que no aparecen? Pero ahora ya me hicieron feliz. Sí, disculpe el atraso, motivo de fuerza geológica, vaya yo. Por esa lumínica. Sí. Acá, Un gusto, profe, un gusto. igualmente. Acá también se cortó un rato a las 7:30 por ahí, pero vino rápida y enseguidamente. Bueno, entonces, Sí. chicos y chicas, vamos a hacer eso. Como ustedes están próximos a hacer su trabajo, entonces les voy a ayudar para que sepan cómo presentar los gráficos. Eso es muy importante. Ustedes me van a ver nada más porque no vamos a poder hacer a la par porque vamos a trabajar en Excel. Yo después les voy a subir el material del Excel y también el video para que puedan replicar. Porque si tienen el video, entonces van a poder ustedes pausar y van haciendo de acuerdo a su manera, o sea, de acuerdo a cómo les lleva el tiempo. Entonces vamos a hacer uno a uno desde cero, suponiendo que ustedes no conocen nada, nada, nada. Entonces voy a ir haciendo así, por ahí les va a ser aburrido porque me van a escuchar y van a ver nada más, pero se va a quedar algo cuando estén replicando, porque la tarea va a ser eso. Voy a querer que me repliquen uno o dos ejemplos de lo que les voy a mostrar. Replicar significa hacer lo mismo, siguiendo los mismos pasos. Y eso les va a servir de práctica y inclusive si por ahí, no sé, de aquí a 6 meses, un año, hacen su trabajo final, que no es el caso, obviamente ya sé eso, pero algo se van a recordar.
Bueno, entonces vamos a hacer esto. No sé si alguien, Lili o Emi, Marlene, Gladys, quieren decirnos algo. ¿Están por ahí? Hola, hola. Hola, profe. ¿Qué tal, Emi? Sup- ¿Cómo estás? Bien, profe. Creo que hoy entré por Esmilce. Yo soy Gloria Esmilce. Ah, Gloria. Gloria Llanes, ¿verdad? O No, Mareco. Mareco. Es Milce Mareco, acá está. Sí. Sí, sí, Pues Esmilce tengo, Mareco. Sí, súper bien, profe. A mí me encanta esto de hacer la réplica, como usted dice, sí o sí se nos va a quedar algo. Y es una manera también de aprender porque vamos a ir haciendo paso por paso. sí, Al menos yo te así hablo mismo. de mí particularmente porque a mí me cuesta muchísimo la parte de Excel. Sin problemas, Emi, sin problemas. Para eso estamos acá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar lo que tengo preparado para ustedes y es esto. Me van a avisar si ven mi Excel. Emi, Luis, ¿ven mi Excel? Sí, profe. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar qué dice acá. Ya tenemos una tabla de doble entrada, le decimos. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado administración, biología, ciencias sociales y por el otro lado tenemos hombres y mujeres. A este tipo de tablas le llamamos tablas agrupadas o tablas de doble entrada. Entonces, para que sepan, me dice el número de estudiantes graduados de cada una de las 5 áreas académicas según su sexo son, y ahí tienen. Tenemos 400 hombres en administración, 100 mujeres, 250 hombres en biología y así sucesivamente. Y me dice en la primera pregunta, construyo un gráfico circular, el gráfico de tortas que le decimos nosotros. ¿Se acuerdan que el requisito fundamental es que los números tienen que estar en porcentajes? Y no vamos a poder hacer hombres y mujeres en el mismo gráfico, vamos a tener que hacer por separado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es señalar toda la tabla que le corresponde a áreas académicas y hombres. Mujeres no vamos a hacer. Entonces, vamos a insertar, entramos en gráficos de barras, de gráfico circular que tenemos aquí, esta parte, y ahí entonces van a ver que tienen esta opción, tienen cuando cada porción otra vez se clasifican diferentes, o por ejemplo tiene 3 o 4 agrupamientos cada uno de los pedazos, que no es nuestro caso. Este es en gráfico tridimensional y este es el gráfico de anillos que les había mostrado como ejemplos. Lo recomendable acá es que utilicen este primero o el gráfico de anillos. El gráfico tridimensional también se usa, pero es más para textos así educativos, por decirlo de alguna forma. No es tan recomendable para trabajos finales de grado porque se distorsiona mucho las partes. O sea, si yo quiero, por ejemplo, ¿se acuerdan que nos decía uno de los requisitos que tenía que contener fielmente los hechos representados? Y yo pierdo la forma de qué tan grande o qué tan chico es una porción cuando tengo en tridimensional. Entonces, yo les recomendaría que usen siempre el primero, que es el gráfico bidimensional. O sea, largo y ancho nada más tenemos ahí. Bueno, esto es lo que nos trae Excel. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a criticar? Si ustedes hacen esto y llevan a sí mismo presentar, no es correcto. ¿Por qué? Porque no tengo cuánto representa cada porción. Entonces, eso es fundamental en un cuadro. Y también los colores no son tan atractivos a la vista. ¿Se acuerdan que cuando mirábamos un gráfico yo tenía que quedarme embelesado, por decirlo de alguna forma? ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Entonces, le vamos a dar fuerza y le vamos a dar soporte a este gráfico y hacemos así. ¿Se acuerdan también que les dije que no era conveniente que nosotros hagamos esta comparación de yo tengo el celeste, de administración de educación es el otro y no entrar en ese juego de estar mirando qué color representa cada uno? Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer clic sobre el gráfico. Clic derecho, agregar etiquetas de datos. Agregar etiquetas de datos. Hacemos clic ahí y ahí me dan los números. Que era que les dije que yo no puedo tener valores absolutos dentro del gráfico. Este gráfico solamente admite valores porcentuales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar y vamos a darle también otra presentación. Vamos a hacer clic sobre los números. Tienen que mirar si
están señalados todos. Y en este caso están todos. Entonces hago clic derecho, me voy a formatos de etiquetas de datos, que es el último. Y entonces ahí me da unas opciones. Entonces voy a ver qué hago. Voy a poner nombre de la categoría, voy a hacerle clic. Y fíjense cómo ya me da automáticamente cada uno que representa. Y tiene que estar en valores porcentuales. Entonces le damos clic en porcentaje y me da en valores porcentuales. Yo puedo presentar de esta forma y miren lo que significa. Me está diciendo que yo tengo 150 hombres en humanidades y representa 14%. Tengo 50 hombres en educación y representa el 5% de la totalidad de las áreas académicas. Yo puedo dejar esos valores absolutos con el porcentual. ¿Por qué? Porque a veces también alguien les va a decir, pero ¿y si yo quiero saber cuánto? Entonces, para que no te pregunte, vos ya estás preparado o preparada y ya le presentas los dos al mismo tiempo. Puedo hacer eso. Yo haría, le saco el valor y entonces me queda solamente los valores porcentuales, porque muchas veces también lo que yo quiero magnificar o determinar acá quién es más y quién es menos. Entonces yo tengo administración 38% y tengo educación 5%. Entonces veo las áreas de preferencias de los hombres rápidamente. Ahora, si quiero ser un poco más detallado, porque voy a hacer proyecciones y todo lo demás, entonces le doy más información y le doy también ahí cuánto representa cada uno. O en todo caso preparan las dos gráficas. Por un lado y después, si están haciendo una presentación, a nadie le va a quedar mal que en la siguiente lámina, por ejemplo, utilicen así como nos dio con los números absolutos y los números porcentuales. Bueno, entonces yo dejo así. Y esto que tenemos acá abajo ya no usamos. ¿Por qué? Porque ya pusimos a cada pedazo que corresponde en su expresión de palabras, por decirlo. Entonces, hago clic sobre este y suprimimos. Y me queda de esta forma. Entonces, fíjense cómo yo no voy a hacer doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya veo cuánto representa cada uno y ya sé quién es quién también. No tengo que estar mirando qué color es y todo lo demás. Entonces, ahí yo tengo sin problemas el gráfico ya. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle de colores y darle un color más vivo a esto. Ahí les decía que tenemos que conocer las paletas de colores y en lo posible mezclar colores cálidos y fríos. Los colores cálidos son rojo, naranja, amarillo y toda la gama de esos. Violeta también. Si yo considero, por ejemplo, colores fríos, entonces voy a considerar las escalas de verdes, de azul y demás. Y las escalas de neutros que son gris y marrón en algunos casos. Entonces lo que voy a hacer es eso, vamos a cambiarle el color a cada pedazo para que se note un trabajo elaborado en el gráfico. ¿Por qué? Porque si yo conozco cómo me da Excel, entonces yo directamente hago esto y entonces voy a decir, esto no tuvo ni ganas de hacer que su gráfico sea así en forma específica, en forma particularizada o personalizada de alguna forma. Entonces voy a hacer así. Quiero cambiarle el color a cada pedazo, entonces voy a hacer un clic y quiero cambiar a administración, entonces hago otro clic. Y ahí fíjense que solamente me da la porción que le corresponde a administración. Y vamos a hacer clic derecho, formatos de puntos de datos o me voy acá directamente a relleno, que también puedo hacer. Y ahí cambiamos. Yo le voy a poner, por ejemplo, un rojo vivo. Y acá hay un problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que tengo el rojo y no distingo qué dice ahí adentro. Entonces yo tengo dos opciones. O saco afuera o si yo quiero tanto adentro, entonces le cambiamos el color a la letra. Y me voy acá en la parte de color de letras y le pongo, por ejemplo, un blanco así. Un blanco en negrita. Y ahí entonces se queda de esa forma. Si no me gusta porque quiero hacer todo afuera, entonces saco afuera y le pongo el color que me daba en este caso que era el negro. Entonces pongo el negro, yo quiero que esté todo afuera, entonces agarramos cuando me da para solamente uno de los cuadros y entonces pongo ahí así. Y van viendo cómo queda mejor. Eso también es importante. Tenemos que tener detalles estéticos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces ocurre qué cosa. Esta administración está allá y montones de rayas acá que no tienen nada que ver en el asunto. Yo puedo poner así, es mucho más
eh, sobrio, por decirlo, y mucho más lindo a la vista. Quiero, por ejemplo, para el otro, para educación, entonces clic derecho, clic, un clic y otro clic para que solamente le cambia este su color. Entonces hacemos clic derecho, me voy a formatos de puntos de datos, entro en el baldecito que tengo acá y me voy a relleno. Y vengo acá en color y ahí le cambio. Le pongo, por ejemplo, un verde. Entonces queda así. Educación, por defecto me trae en escala de gris, entonces yo puedo poner acá en negro y se queda mejor y le pongo negrita y mucho mejor inclusive. Así. Entonces ven cómo va cambiando la cara al gráfico. Yo quiero cambiar este, entonces un clic, doble clic, tengo que ubicarme ahí donde quiero cambiar para hacer el doble clic. Entonces ahí le voy a poner, por ejemplo, un amarillo. Después voy para el siguiente, un clic, doble clic y solamente me cambia eso y le pongo otra vez otro tono en cálido, en frío. Y después, fíjense que acá me queda cuánto. Ciencias sociales, yo puedo también sacar afuera. ¿Por qué? Porque como ya opté sacar todo afuera, entonces saco todo afuera. Por más de que las porciones son grandes y yo puedo poner ahí adentro, es mejor que saquen todo afuera y que tengan el mismo formato, por decirlo de alguna forma. Y acá entonces buscamos un color que desempate. ¿Por qué? Porque tengo color frío y color cálido. Entonces le pongo, por ejemplo, un color neutro. Entonces puedo poner, por ejemplo, ahí, fíjense lo que va a pasar si, por ejemplo, no seleccionan dos veces. Yo hice solo un clic, entonces me cambia todito. Entonces tienen que poner atrás y entonces hacen el clic solo donde quieren cambiar. Y entonces hago esto y busco uno que no sea, digamos, color frío y cálido. Y ahí biología también pueden, por ejemplo, yo quiero sacar afuera porque ya elegí o ya decidí sacar a todos afuera, entonces hago esto. Ahí entonces fíjense cómo cambió de lo que teníamos por defecto que me salía Excel, que me sacaba Excel. Yo puedo también, por ejemplo, ponerle, hago clic derecho, dar formato a series de datos, me voy acá donde está el pentágono, fíjense, donde está el pentágono, entro ahí, voy donde dice sombra y busco donde dice preestablecidos. Y acá fíjense, hay montones de sombras. Yo uso este y entonces le ponemos y fíjense cómo cambia, cómo le da un soporte y le da un poco de fuerza al gráfico. Entonces hago así y se queda mucho mejor. Ahora, ¿qué era que tenía que contener el gráfico? El gráfico tiene que contener título y tiene que contener fuente. Yo puedo hacer esto, puedo agrandar el espacio del gráfico, pero en lo posible no mezclar el título con el área del gráfico y con la fuente. Entonces lo que vamos a hacer es achicar un poco esto para poder hacer eso. Y puedo así, fíjense cómo hago, así, cuando les da el cuadrado, entonces yo puedo mover ahí a mi gusto. Puedo hacer este movimiento y este movimiento. Entonces puedo achicar un poco más. ¿Para qué? Porque yo necesito ponerle título. Ahí donde dice hombre, yo tengo que ponerle un título distintivo. En APA, por ejemplo, APA les dice que tienen que sacar fuera. Si voy a hacer en un Word, por ejemplo, el título tiene que estar fuera del gráfico. Este tiene que quedar totalmente vacío. Como nosotros no estamos haciendo en Word, entonces voy a ponerle acá su título. En la mayoría de los casos le ponemos distribución. ¿Distribución de qué en este caso? De áreas académicas, y en este caso es según sexo, hombres. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros estamos representando solamente a hombres. Y puedo poner, por ejemplo, acá Universidad X y le ponen acá año, no sé, lo que quieran, año 2023, que ya pasó. Y ahí entonces tenemos un título para este. Fíjense, esto no tiene que ocurrir, el de tener el título con la parte del gráfico y que estén todos así mezclados. El título tiene que ir en 12. Si hacemos en APA, tiene que ir en 11. Le ponemos así, en negrita, le ponemos en negro, porque por defecto me trae gris, entonces hacemos así. Y fíjense que se va quedando todavía muy cerca, entonces ¿qué hacemos? Achicamos la parte del gráfico y que no esté muy encimado, porque nos decía también dentro de la teoría que no tenía que tenía que ser un gráfico limpio. Un gráfico limpio significa que no se distorsione lo que tenga y que no se mezcle todo visualmente lo que estoy haciendo. Achico un poco más y ahí fíjense cómo queda mucho mejor. Así.
Puedo también, educación, por ejemplo, mover un chiquitito más y que se vea ahí su, también puedo mover un poco más. Si quieren mover, entonces tiene que hacer clic sobre la letra que quieren cambiar en este caso, o sea, quieren cambiar de lugar. Y lo que le falta, por último, a es la fuente. Entonces voy a entrar en insertar, me voy a formas y entro en el primero que tengo acá, que es la A dentro del cuadrado y le llamamos cuadro de texto. Y entonces hacemos clic en eso y traemos ahí para escribir. ¿Por qué? Porque Excel no me permite. Entonces voy a poner acá, fuente, Secretaría General. Y acá una cuestión. ¿Se acuerdan que nosotros ya pusimos en el título Universidad X? Entonces acá no hace falta poner Secretaría General de la Universidad tal cosa otra vez. O pongo en el título de la universidad o dejo de poner en el título y pongo en la fuente. Y la fuente no tiene que ser más grande que el título. En lo posible se recomienda utilizar 8 o 9 en este caso para un tamaño de 12 en el título. Y ahí está. Así se queda el gráfico y fíjense cómo cambió de lo que teníamos al principio. Así se hace un gráfico y fíjense cómo quedó mucho más interesante a la vista. Por eso también les dije al principio que cualquiera hace gráfico, pero lo que no tiene en cuenta son estas observaciones que les estoy poniendo. ¿Qué pasa cuando yo miro esto? Directo yo ya sé qué carreras o qué áreas académicas prefieren los hombres y en dónde ellos no están mucho por decirlo. ¿Por qué? Porque veo ya en su porción cuánto representa. Ahí está. Ese es entonces para sexo hombres. Ahora vamos a hacer lo mismo para las mujeres, pero ya vamos a hacer así. Voy a colocarme sobre el gráfico, hago control C o hago copiar, como quieran. Saco afuera mi cursor y hago control V corta. O ponen ustedes, si están haciendo con copiar, ponen ustedes pegar. Y ahí fíjense que tengo replicada el gráfico. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a empezar a hacer todito otra vez como hicimos ahora. Vamos a hacer ya por debajo de este y va a ser así. Clic derecho sobre el gráfico y ponemos acá seleccionar datos. Entramos a seleccionar datos y fíjense que acá me dice hombres. ¿Qué yo quiero ahora? Yo quiero ahora mujeres. Entonces vamos a modificar esto. Vamos a modificar y entonces ahí, fíjense, en el primer cuadro me dice ejercicio tanto, tanto y fíjense cómo me está coloreando acá. Me está diciendo que es para hombres. Entonces yo voy a suprimir y ahí voy a ponerle mujeres. Así. Enter. Después me voy al siguiente y fíjense que ahí les está diciendo que es para los hombres. Yo quiero ahora hacer para las mujeres, entonces elimino esto y entonces voy a señalar las cantidades que le corresponden a las mujeres. Pongo aceptar y automáticamente mi gráfico ya está acá. Fíjense, no hace falta trabajar dos veces. Lo que van a tener que hacer acá es ponerle un poco más cerca y darle un poco más de atractivo para que quede bien así. Ahí está. ¿Ven? Si yo estoy utilizando ese conector, esto que uso acá, no tiene que ser muy largo. No hagan esto porque es demasiado feo para la vista hacer esto, por ejemplo. Entonces, se nota la pasión que le ponen a esto cuando están haciendo de acuerdo a cómo yo veo, cómo hicieron sus conectores y todo lo demás. Van a decir, pero eso es tonto, o sea, cualquiera hace. No, es cierto. Esto es lo que hace la diferencia también a nuestros trabajos. ¿Qué era que les dije? Vamos a suponer, yo soy el jefe de ustedes y le digo, bueno, quiero que me hagan un gráfico de la gente matriculada y cuántos el año pasado se matricularon y cuántos se fueron y cuántos se quedaron. Pero me van a hacer en gráficos. Y entonces hacen va y así y me llevan. Entonces yo qué voy a decir, bueno, a este no le gusta mucho lo que está haciendo. Directamente refleja el estado de ánimo que tengo con un gráfico, aunque no lo crean. Puedo ser muy exagerado, pero es así. Acá estas ya son mujeres. Bueno, ¿entendieron más o menos, chicos? O sea, el sentido de un gráfico. ¿Vieron la diferencia de lo que me da Excel y de lo que yo tengo ahora? ¿Les escucho? ¿Están por ahí? Sí, profe, sí, se Sí, ve profe. perfectamente. Perfecto, entonces.
Esto está siendo grabado, entonces van a hacer lo mismo que hice y entonces van a estar felices cuando tengan esto hecho por ustedes. Bueno, vamos a hacer el siguiente, dice, construye un gráfico de barras por carrera. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos barras simples, barras agrupadas y barras compuestas? Las barras simples son las que están todas separadas y acá no me dice más que otra cosa, solo barras. Entonces quiere gráficos de barras simples. Y vamos a hacer así. Vamos a señalar toda la tabla. Nos vamos a insertar y venimos a gráficos de barras, que es este. Entro ahí y es el primer ejemplo. Ahí está. Ese es el gráfico de barras. En este caso, automáticamente me da gráficos de barras agrupadas porque fíjense que se agrupan de a dos. Si me dice hay gráficos de barras, podría haber sido simple o agrupadas. La naturaleza de la tabla es para una gráfica de barras agrupadas. Vamos a poner acá abajo y vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar y van a ver lo que le vamos a hacer y de lo que teníamos. Voy a dejar ahí. Voy a copiar y pegar y para hacer el antes y el después. Ahí voy a poner y entonces copiar, pegar, le ponen y tienen el mismo gráfico. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a empezar a darle forma, sentido y vida al gráfico. En este caso, fíjense que yo tengo los números que representan, en este caso, en el eje Y, en forma vertical. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es educación y tengo que irme hasta acá y ver cuánto es. Yo quiero saber humanidades de mujeres, tengo que irme acá. Yo no tengo que hacer eso, es sobre esfuerzo. Ni con el dedo, ni con una regla, ni con un bolígrafo, si tengo en un papel. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Clic derecho, clic sobre la barra. Hacemos clic y le ponemos agregar etiquetas de datos. Hacemos lo mismo con las barras. Clic, agregar etiquetas de datos. Y fíjense cómo ya yo sé automáticamente cuánto representa cada uno. Yo no tengo que hacer ese de, a ver, voy a irme hasta acá para ver cuánto representa. Y así es mucho más rápido. Ya no uso estos números, entonces voy a seleccionar y suprimimos. Así. Le damos color, entonces voy a hacer clic sobre la barra, en este caso sobre la primera barra, hacemos dar formatos a series de datos, me voy al baldecito y le cambio el color. Le pongo, por ejemplo, un rojo y al otro también. Clic derecho, uso el mismo y le pongo, por ejemplo, un color verde. Y fíjense cómo queda mucho mejor esto así. También algo muy importante, a veces nosotros tenemos nuestros colores de preferencia. Yo tengo que entender que si hago un gráfico, estoy presentando a otra gente que no es para mí. Entonces, mis gustos tengo que de alguna forma dejar de lado y entender qué clase de gente está del otro lado esperando a que yo le presente. Entonces, tengo que hacer un color neutro. No tengo que poner, por ejemplo, así colores que den para discusión de política o cuestiones partidarias de, o sea, de equipo de fútbol y todo lo que sea. Tenemos que tratar de evitar ese tipo de problemas. Entonces utilizamos colores neutros, colores así que no llamen la atención. Le ponemos a los números así, ¿se acuerdan que por defecto me trae en gris? Entonces le ponemos en negro y le ponemos negrita. Así. Ya sabemos cómo poner también, por ejemplo, sombra. Hago clic sobre el rojo, entramos en el pentágono y vamos a sombra preestablecidos. Y vengo acá. Hacemos lo mismo con el otro. Hacemos clic sobre la barra verde, vengo en sombra y le ponemos este. Y fíjense cómo cambia. Estos, fíjense que acá hay, ¿cómo es? Ejes secundarios le decimos. Entonces yo puedo hacer clic sobre los ejes secundarios. Fíjense que acá les está señalando. Le ponemos suprimir y entonces saco y voy limpiando el gráfico. Voy a poner estas letras que están acá. También voy a cambiar en negro y le voy a poner negrita. También a la leyenda voy a seleccionar. Le pongo negro, le pongo negrita y se queda así. Y fíjense cómo va cambiando. Yo puedo también poner un soporte al gráfico para que no estén así tipo volando, por decirlo. Entonces darle fuerza
y para gente que tiene algún tipo de problema de inseguridad y todo lo que sea, entonces para que no le genere un problema mental. ¿Por qué? Porque eso es cierto. Cuando yo veo gráficos y no veo que está soportada sobre alguna base, entonces le dificulta o le crea algún tipo de problema mentalmente. Entonces yo quiero ponerle algo que le sostenga, entonces hago clic y fíjense que ahí me da un rectángulo y le voy a cambiar, le voy a poner algún color diferente. Voy a irme aquí y entonces me dice relleno. Relleno dice cuando tengo seleccionado. Si no selecciono no le va a dar esta opción. Entonces le voy a poner relleno sólido y ahí entonces le voy a cambiar con un color así no tan fuerte. Voy a ponerle por ejemplo así. Fíjense cómo le cambia la cara, por decirle, al gráfico. No tiene que ser algo muy oscuro. ¿Por qué? Porque si es muy oscuro se va a mezclar todo con el color que yo estoy usando y eso no es tampoco tan apropiado. Y ahora, ¿qué hago? Ahora voy a hacer mi título. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner distribución de áreas académicas según sexo hombres y mujeres. Los dos están acá. Año 2024. Puedo poner cualquier año, no importa eso. ¿Qué era que teníamos que hacer? Tengo que seleccionar otra vez y poner en tamaño 12 y poner en negro y en negrita, así. Y no tiene que estar muy pegado, entonces voy a posicionarme sobre el gráfico y achico así. Achico de hacia arriba y de hacia la derecha. Puedo mover un poco más así y este también puedo mover. Muevo acá un chiqui y ¿qué es lo que me falta? Me falta mi fuente. Entonces puedo copiar la fuente del que ya hice para no entrar en formas y todo lo demás. Entonces vengo acá, me posiciono ahí encima, hago control C o le ponen copiar ustedes, ya sabrán cada uno qué tipo de copiado usan. Se ponen aquí dentro del gráfico y le ponen pegar. Y ahí entonces cuando tienen la parte que acaban de copiar, entonces bajamos donde tiene que estar. Aquí. Tiene que estar solamente este señalado. Por eso me trae todo. Ahí. Ahí está. Fuente. Fuente. Y miren acá entonces lo que les estaba diciendo. Miren lo que tenían al principio y lo que tienen ahora. Cambió rotundamente el sentido al gráfico. Ahora, si yo tengo que elegir entre el primero y el segundo, ¿con cuál me quedaría? Y entonces yo me quedaría con el segundo. ¿Por qué? Porque acá yo no puedo hacer la comparación o si voy a hacer una comparación tengo que tener los dos a la vista y me pierdo. Digo, por ejemplo, administración, hago esta confrontación y ahí me pierdo en el intento o me pierdo en el sentido de me lleva tiempo hacer ese tipo de comparaciones. En cambio, yo vengo aquí y entonces veo todito de una vez. Y ya sé que administración, la mayor cantidad son hombres, veo que la mayor cantidad en ciencias sociales son mujeres, entonces sin problema rapidísimo me da ahí la realidad de las cosas, sin necesidad entonces de hacer nada. Acá también fíjense que yo no puse en el título a la universidad, entonces hice de adrede para poder poner acá que es universidad, es Secretaría General de la Universidad X. X. Y agrando un poco más este para que quede bien. Agrandan así y ahí se queda. ¿Ven cómo cambió completamente, como les decía? Esto es muy importante, chicos, porque como les estaba diciendo, si van a presentar en su trabajo final de grado y está así bien hecho, es extraordinario para la persona que está en la mesa, que les va a felicitar porque están haciendo como tiene que ser. Bueno, entonces ahí tienen y yo elegiría y ustedes también este. ¿Por qué? Porque de un vistazo ya veo y ya entiendo todo lo que ocurre acá. Ahora vamos a hacer el último, que nos decía algo ahí. Construye un gráfico lineal. Entonces vamos a hacer el gráfico lineal. ¿Cómo hacemos? Vamos a señalar toda la tabla. Entro acá en insertar y me voy a líneas. Este es líneas. Este. Entonces, entro en líneas, entro en el primero y tengo esto a la vista. Voy a irme acá abajo para empezar a trabajar. Voy acá abajo y entonces
Dejo ahí y vamos a trabajar para hacer otra vez eso que hicimos, el de mirar qué tenía y cómo yo después dejé al gráfico. Acá arriba también tienen diseño, pero estos son muy feos, chicos. Yo no quiero ni mirarlo siquiera. Así entro ahí y ya me genera problemas a la vista. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme un poco otra vez acá a insertar. Vengo acá y voy a elegir este cuarto. Elijan este cuarto, ¿por qué? Porque tiene esas ranuritas, esto que tenemos ahí, y eso es importante, ¿por qué? Porque ahí están colocados los números que le corresponden a cada uno. Vengo acá y entonces voy a empezar a trabajar acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ponerle los números que representan cada uno. Entonces hacemos clic sobre la barra, sobre la línea, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y entonces ahí yo voy a mover para que quede bien, porque por defecto Excel no me deja bien. Algunos están ocultos, entonces voy a agarrar cada uno y voy a ordenar así, para que quede mejor. Así. Es medio tedioso, pero así como les dije, el resultado es muy bueno. Ahí está. Ahora hago para el otro. Hago clic, agregar etiquetas de datos y ahí entonces me dan los otros números. Esto no se hace a mano. ¿Por qué? Porque no les va a permitirlo, o si van a hacer, tienen que hacer con cuadro de texto. Les va a llevar mucho tiempo. La vez pasada les dejé un material, un documento interesante que les dije que era sobre estadística educativa. Ese es cuando yo estaba trabajando allá y ahí van a mirar después un poco los gráficos y van a entender ya por qué están de esa forma. Esto no uso, señalamos, eliminamos. Puedo achicar un poco más y puedo darle ese soporte que les había mostrado, cambiar también los colores, hago clic sobre ese, clic derecho, dar formato a serie de datos, me voy a colores, le pongo, por ejemplo, no sé, este, y al otro le voy a poner otro color, algo así interesante, no sé qué puede ser, un verde, algo así. Y entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer ese que hicimos, el de colorear atrás, entonces le vamos a poner relleno sólido y fíjense cómo queda un poco mejor así. Ahora, ni voy a poner los títulos ni nada por el estilo porque este gráfico es no usable para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se acuerdan que los gráficos de línea solo se utilizan para cuando tenemos años en el eje horizontal y acá yo no tengo años. Yo no puedo decir de administración aumentó o sigue siendo igual que biología y que después ciencia, a no ser que haya 100 estudiantes que estaban cambiando de áreas de aquí para allá, pero no es el caso. Entonces no puedo presentar este gráfico para ningún caso. Por eso era que les dije también que Excel hace todo, pero no siempre es lo correcto. Si yo tuviese que elegir entre el primero, el segundo y el tercero que nos pedían este gráfico, entonces tienen que quedar casados o casadas con esto. ¿Por qué? Porque esto me dice todito de una vez y es la forma correcta de hacer este tipo de gráficos. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna consulta, chicos y chicas? ¿Se entendió entonces cuál es la idea de entender cómo hacer un gráfico? ¿Estamos ahí? Sí, profe, sin problema. Sí, Bueno, profe. espectacular. Bueno, entonces esto voy a guardar y vamos al siguiente. Los otros son más rápidos. ¿Por qué? Porque el primero es siempre el más trabajoso porque es la primera vez. Después ya es fácil. Fíjense lo que me dice acá. Construye un gráfico de barras compuestas. ¿Se acuerdan que las barras compuestas, eh, el requisito era que los números tienen que estar en porcentaje y tiene que sumar 100? En este caso, fíjense que yo tengo una tabla de causas de muertes accidentales. Entonces, en este caso, son variables cualitativas. Las variables cualitativas en un 90% se presentan en gráficos de barras horizontales, sea simple, sea compuesta o sea agrupada. Si se fijan acá, yo ya tengo en porcentaje y
yo tengo acá 53,47. Puedo mirar acá abajo y me dice suma 100. Puedo hacer lo mismo con cada uno. Me fijo acá abajo, me dice suma 100, entonces significa que ya está como yo quiero que aparezca. Y vamos a hacer entonces el gráfico de barras compuestas. Voy a hacer esto. Voy a seleccionar toda la tabla, me voy a insertar y entro aquí. Y voy a entrar, no me dice acá usar horizontal o vertical, entonces para las barras compuestas es este último o este último. Vamos a hacer primero este. Y fíjense lo que ocurre. Si yo hago gráficos de barras verticales, ¿qué ocurre con las letras que le corresponden a las variables? Queda así. Por más de que agranden hacia la derecha e izquierda, esto va a ir quedando así. ¿Y qué es lo que hace la cabeza inconsciente? Involuntariamente le hace la vuelta hacia la cabeza porque quiere leer qué dice acá. Y es peor si está, por ejemplo, así en forma vertical. ¿Habrán visto alguna vez de que hacen de esta forma? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender de un vistazo qué es lo que implica esto. Entonces, acuérdense, estas son variables cualitativas, es de cualidad. Y entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil representar en gráficos de barras compuestas horizontales. Entonces, me voy otra vez a insertar, vengo otra vez en barras y voy a elegir el último, pero para barras horizontales. Y fíjense lo que ocurre acá. ¿Ven? No hay corte. Yo no tengo que hacer movimiento a la cabeza. Veo de un vistazo sin problemas. Lo que vamos a tener que hacer acá es ponerle a cada barra cuánto representa. Entonces voy a tener que hacer eso. Voy a entrar en el gráfico de barras, que en este caso es el azul o el celeste, y hago clic. Clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y voy a ordenar esto. Quiero que me ponga todo, por ejemplo, aquí en este lado. Entonces vamos a hacer clic sobre los números. Tiene que estar señalado. Clic derecho, formato de etiquetas de datos. Formato de etiquetas de datos. Y nos vamos acá a extremo a base interior. Y fíjense que me justifica, así como nosotros decimos en Word, me pone todito de un lado, de una hilera. Hago lo mismo con el otro. Hago clic sobre ese, dar formato a series de datos y entonces, agregar etiquetas de datos. Tengo que tener seleccionado a todos, pues si no me va a hacer de a cada uno y yo no quiero trabajar mucho. Entonces, ahí, me selecciona todito y ya puedo hacer entonces agregar etiquetas de datos. Y ahí entonces nos posicionamos sobre los números, clic derecho, formatos de etiquetas de datos y nos vamos a extremo interno. Y fíjense cómo se queda ahí. Vamos a cambiarle los colores, clic derecho sobre este, entramos en el baldecito, le pongo un color un poco más atractivo. No sé, voy a usar por ejemplo el amarillo. Y del otro lado, clic derecho y le voy a poner por ejemplo un color, no sé, así, celeste, algo por el estilo. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Veo a los números medio perdidos. ¿Por qué? Porque el color es muy fuerte. Entonces voy a cambiar y le voy a poner, por ejemplo, me voy a inicio. Tengo señalado allá mis números. Le pongo en negrita y le pongo, por ejemplo, en color blanco. Y ahí se nota un poco mejor. Después el otro también. Yo puedo ponerle, por ejemplo, en negrita. Y entonces se nota mucho mejor así que en gris. Así. ¿Ven cómo cambió? Y después también le puedo poner clic derecho, me voy a dar formato a serie de datos y me voy a sombras. Me voy al pentágono, vengo acá a sombras y le pongo este que me gusta. Hago lo mismo, clic derecho al otro y le vamos a poner también sombra al otro. Así. Y ahí entonces fíjense cómo cambió nuestro gráfico rotundamente. Voy a seleccionar a este y le pongo en negro para que se note mejor. Voy a hacer lo mismo acá abajo con la leyenda. Y lo que voy a tener que ya suprimir son estos numeritos que están en porcentaje porque yo ya le puse a cada barra cuánto representa. Así. Ahora, ¿qué vamos a tener que observar acá? ¿Se acuerdan que estos números son valores porcentuales? Yo puedo dejar acá hombres y mujeres que están en porcentaje, entonces la gente que lee ya entiende que estos son porcentajes. O hago acá en el título y digo así, distribución
porcentual de causas de muertes accidentales. Y, no sé, Asunción 2023. Wow, que esto se hizo ahí. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a tener que poner en 12, acuérdense. Y tengo que poner en negro y en negrita. Así. Y entonces, fíjense, yo no tengo por qué poner acá los porcentajes, porque podría haber hecho también así. Yo dejo de poner distribución porcentual y entonces entro en cada uno y ahí le pongo el simbolito de dólar. Así, que también puede ser. Solo que ponerle a todos nos va a llevar mucho tiempo porque tenemos que hacer a mano y también como que está un poco cargado. Entonces le sacamos y se queda así. Voy a achicar la zona del gráfico. ¿Para qué? Para ponerle, ¿se acuerdan que necesitamos ponerle? Fuente. La fuente es fundamental. Entonces achico un poco más, así. Este puedo subir un poco más, ahí. Y entonces puedo irme al ejercicio anterior para no hacer de una otra vez. Entonces copio, control C, control C y me voy al ejercicio 2 acá adentro, tiene que estar adentro y entonces traemos ahí. Y entonces ponen ahí fuente tal cosa. Yo le pongo fuente XX porque ahora nosotros tenemos que saber nada más que tiene que contener título, el cuerpo con la leyenda y fuente. Y solamente eso. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué aprendimos acá? Que si mis palabras o expresiones son muy largas y me queda en diagonal, entonces tengo que hacer en horizontal. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, este ejemplo y eso también, otra cuestión que me decía, barras compuestas que tienen que sumar 100 y fíjense que las barras están todas con la misma altura. Eso es lo que aprendimos entonces con este gráfico. Consultas, ¿entendimos? ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bueno. Estábamos mirando, estoy mirando. Acá es mirar porque no van a poder hacer conmigo. Si estábamos en clase presencial, sí íbamos a estar así uno a uno, pero no nos da esa posibilidad. Entonces tenemos que aprender así. Pero entonces, eso que les dije, lo que tiene que quedar acá marcado es cómo yo entonces le doy sentido al gráfico, cómo yo dispongo los gráficos de acuerdo a una tabla ya construida. Bueno, vamos al 3 entonces. En el 3 me dice distribución de inscriptos en una clase de estadísticas. Distribución de inscritos en una clase de estadísticas. Y me dice algo acá. Vamos a ver qué dice. Voy a agrandar más para que vean. Tenemos institución A, institución B. Y los años son los matriculados. Por lo visto es de alfabetización o algo por el estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a graficar y me dice la primera pregunta. Representar en un gráfico adecuado nada más me dice. Representar indicando en el mismo la tendencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el gráfico adecuado para esta tabla? Y el gráfico adecuado para esta tabla viene a ser ¿qué cosa? Como tengo años, entonces el gráfico adecuado es la lineal. Y vamos a hacer la lineal. Entonces, voy a seleccionar toda la tabla. Me voy a insertar y vengo a lineal, que es este. Y vamos a elegir siempre el cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto tiene la distinción entre uno y otro. Así. Y yo hago el gráfico y veo que no me sale nada. ¿Por qué? Porque no puede ser de esta forma. ¿Y por qué sale eso? Sale así porque tenemos, en este caso, le decimos celdas combinadas. Fíjense que acá hay una celda combinada, después este año también es combinada. Combinada le decimos cuando abarca más de una celda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a tener que hacer a mano. Entonces, va a ser así. Hacemos clic derecho sobre el gráfico. Nos vamos a seleccionar datos. Y acá, entonces, voy a sacar lo que no me está ayudando. Voy a seleccionar agencias y le ponemos quitar. Vamos a seleccionar serie en blanco, quitar. Y entonces va a quedar solo institución A, institución B.
Y del otro lado me dice etiquetas del eje horizontal. El eje horizontal es la X y entonces ahí yo necesito a los años. Entonces vamos a entrar en editar y entonces vamos a cargar 2013 hasta 2018. Aceptar, aceptar. Y ahí entonces tienen lo que querían ustedes. Fíjense, así querían. Ahí ya tengo la forma para entonces entender la tendencia. ¿Por qué? Porque si yo voy a considerar, por ejemplo, vamos a poner en negro, negrita para que se vea. Institución también, voy a poner negro, negrita. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Yo voy a ponerle también, agregar etiquetas de datos, clic sobre la otra barra, agregar etiquetas de datos, y entonces tenemos cuánto representa cada uno. Y ahí entonces vamos a suponer que vamos a hacer una tendencia para el 2019, que ya pasó, no nos interesa porque acá lo que vamos a hacer es solamente cómo yo puedo entender cómo podría ser una proyección. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar cómo se comportaron. Y en este caso tiene un comportamiento que parecería constante. ¿Por qué? Porque aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Lo que estoy haciendo es colocar bien estos números porque se acuerdan que en la lineal Excel no me da así como tiene que estar en forma correcta. Entonces los números ponemos sobre cada uno, así. Y ahí entonces, ¿qué veo yo? Veo que institución A en su matrícula sube, baja, sube, baja. Y para la siguiente, para el siguiente periodo, que sería 2019, entonces esperaría que tanto institución A como institución B aumente. Y esa es la proyección que podemos hacer. Esto ya no usamos, seleccionamos, sacamos. Puedo achicar la parte del gráfico y entonces tengo así, puedo poner esto un poco más arriba también, y ahí entonces ponemos en el título, que vamos a poner distribución de matriculados en estadística, Universidad X, año, no sé, no, en este caso es serie 2013 hasta 2018, así. Y ponemos entonces en 12, acuérdense, siempre 12, señalamos así toda la tabla, le ponemos 12. Le pongo negro, le pongo negrita y fíjense cómo va quedando. Es mucho mejor de lo que teníamos anteriormente. Y acá no tienen que olvidarse que tienen que poner su fuente adentro. A ver un poco si ya tenía, entonces hacemos solamente copiar y me va a traer. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ya copiamos de la anterior y entonces ese mismo yo puedo usar y traemos acá. Fuente XX, fuente Secretaría General. Puede ser también porque es de matriculados en estadísticas. Le pueden cambiar el color, le pueden poner todo lo que quieran ya adentro que ya conocen, pero en forma aceptable ya se queda de esa forma. Puedo ponerle acá en negrita a cada uno para que sea más vistosos los números, así, y ahí se quedó. Entonces, veo sin problema la tendencia. Baja, sube, baja, sube, baja, y la tendencia es que suba. El otro también, baja, sube, baja, sube, baja, y la tendencia es que suba. Esa es cuando estamos haciendo proyecciones y que se hacen en las universidades para saber cuánta gente estamos esperando para el próximo año, por ejemplo, y se hace a través de estadísticas de matriculados y se entiende cuál es la tasa de crecimiento de un año a otro año. Ahí está. Ese es para el primero. Después me dice el segundo, representar en un gráfico de barras agrupadas. Vamos a señalar toda la tabla. Nos vamos a insertar y vengo acá en barras. Y es el primero. Ahí está. ¿Qué ocurre con el gráfico? Tampoco sale porque acuérdense que tenemos barras combinadas. Entonces vamos a tener que entrar dentro del gráfico, clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos. Y hacemos ¿qué cosa? Señalamos agencias, quitar, series en blanco, quitar. Y ahí ¿qué tenemos? Ponemos en editar y ahí ¿qué hacemos? Vamos a señalar esto. Los años. Aceptar. Y ahí tenemos nuestro gráfico.
Entre el primero y el segundo, ¿cuál se queda o cuál es el más conveniente para esto? ¿Cuál se quedaría? El primero. El primero. ¿Por qué? Porque ahí veo cómo aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Yo me quedaría también con el primero. Acá fíjense, también me da, pero es más, visualmente es más rápido el primero. Y acá le sacamos esos numeritos, clic derecho, agregar etiquetas, clic derecho, agregar etiquetas. Después, ¿qué hacemos? Cambiamos a negro, negrita y así. Y después le ponen todo lo que ya saben que tiene que contener. Eso ya van a hacer después ustedes solitos porque ya creo que van a poder hacer. Ahí está, ese queda. Ese es entonces el segundo gráfico. Vamos a ver el tercero que me pide. El tercero me pide un gráfico de barras compuestas. Las de compuestas significan que todas tienen las mismas alturas y tienen que sumar 100%, así como hicimos el ejercicio anterior, este. Entonces vamos a tener que crear una tabla porque no tenemos de esa forma. Y va a ser así. Vamos a copiar y vamos a pegar acá. Y hago otro gráfico acá abajo. Así. Voy a limpiar la tabla del segundo. Y acá voy a poner su total. Necesito total de cada institución por años. Entonces voy a sumar. Puedo sumar de dos formas. A mano o me voy acá arriba. Tengo que posicionarme donde quiero hacer la suma y me voy acá a autosuma. Fíjense acá arriba está esta M al revés que significa sumatoria y pongo esto. Y entonces yo voy a seleccionar solamente el 18 y el 20. El 18 y el 20. Y cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí me da el total. Para no hacer a mano, hago de esa forma. O hago así a mano. Es igual, suma, abro paréntesis y selecciono los dos. Cierro paréntesis, enter. Y ahí cuando ya tengan, si le da del otro lado, le ponen centrar acá para que quede en el medio. Y miren lo que voy a hacer. Para no hacer a cada uno, me voy a posicionar acá. Y cuando me da en la esquina inferior derecha, cuando me da esa cruz negra, entonces extiendo y ahí me sumo a todito de una vez. No hace falta que yo haga uno a uno. Entro, sí, si me da este llamado, entro acá en el triangulito y le pongo emitir error. Ese es, no le hacemos caso. Ahí está. ¿Para qué yo necesito ese total? Porque quiero saber cuánto representa 18 de 38 y cuánto representa 20 de 38. Y vamos a hacer así. Vamos a hacer de una sola vez también. Voy a colocarme acá. Es igual. Voy a anotar el 18 dividido el total. ¿Por qué? Porque vamos a dividir todo entre el total. Y acá vamos a hacer algo. Vamos a multiplicar por 100 para que me den porcentaje. Y otra cuestión, como yo voy a hacer el arrastre y quiero que me calcule de una sola vez, entonces voy a decirle a Excel que yo quiero que este 38 le afecte también al otro cuando hago el arrastre. Y entonces tengo que colocarme acá abajo en C19, que es donde está el 38. Entre la letra y el número tengo que colocar un símbolo de dólar. Y ahí se va a mantener constante ese 38. Y ahí le pongo Enter. ¿Qué hago acá? Me posiciono ahí, busco la cruz negra y bajo. Y voy a sacarle decimales. Fíjense acá arriba dice disminuir decimales. Yo quiero así nomás, no quiero con todos los decimales que me salen, entonces hago así. Y me va a quedar solo dos decimales. Para no hacer lo mismo con cada uno y como ya formulé, entonces me posiciono ahí otra vez. Tengo seleccionado los dos, me posiciono ahí en la cruz negra y arrastro. Y ahí, fíjense, todito ya me hace de una vez. No hace falta hacer un cálculo para cada uno. Hago de esa forma y me sale todito de una vez. Y esto es lo que voy a utilizar entonces para hacer mi gráfico de barras compuestas. Me voy a insertar
Vengo acá a gráficos de barras y compuesta es esta, las que tienen las mismas alturas. ¿Qué voy a hacer? Siempre tiene un problema porque tenemos celdas combinadas. Entonces hacemos clic derecho, seleccionar datos, ponemos agencias, quitar, señalamos series, quitar, me voy al segundo cuadro, editar y vamos a incluir ahí los años. ¿Por qué? Porque yo quiero que los años me queden en el eje horizontal. Aceptar, aceptar. Y ahí tengo. Fíjense mi gráfico, ya tengo en compuesta. ¿Qué le tendríamos que hacer a esto? Vamos a suponer que ustedes hacen este mismo cálculo y van a hacer, por ejemplo, en un informe para el ministerio, un informe para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, tienen que llevar este tipo de gráficos, ya tiene que ser un poco más exigente. Ya no podemos estar trabajando con gráficos de barras simples cuando es un texto interesante para la sociedad científica que le llamamos. Y entonces fíjense que toditas tienen las mismas alturas. Le vamos a poner clic derecho, agregar etiquetas de datos. Clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y se queda así. Puedo cambiarle los colores, dar formato a serie de datos, entramos en el baldecito y nos vamos acá a cambiar los colores. Le pongo, por ejemplo, un celeste. Voy a cambiarle el color a las letras para que se noten, o sea, los números. Y entonces le ponemos siempre el blanco, es el que acá nos ayuda así. Y también para el otro, puedo cambiarle su color. Y entonces, no sé, le pongo algo así. Y entonces ahí le pongo también más fuerte el numerito que tenemos ahí. Ahí está. Entonces, se queda de esa forma. Después ya van a poder, esto ya no usamos, chau. Seleccionamos y le sacamos. Puedo achicar un poco más y le ponemos el mismo título que el primer ejemplo que vimos. Ahora, en suma, por decirlo, nos pedían los tres gráficos. ¿Cuál es el que se queda entre los tres? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Mm? ¿Con cuál se quedan? Chicos y chicas, ¿están ahí? Sí, sí, profe, pero ¿para qué objetivo sería? Perfecto, ahí está ahí le diste al centro. Si yo voy a hacer para el ministerio, para la supervisión o lo que sea, voy a ser un poco más exigente y voy a mostrar un poco más de conocimiento y presento, por ejemplo, el primero. Vamos a suponer que nosotros estamos en una reunión ahí con el consejo de la universidad y todo lo que sea, entonces yo puedo presentar el primero, que es el más didáctico, por decir. Y el segundo, entre el primero y el segundo, no hay mucha diferencia, pero yo optaría por el primero. El primero es más rápido de entender, que va a aumentar y subir. Yo podría también hacer esto, les voy a mostrar, pero no hace falta que ustedes hagan. Les voy a mostrar que puedo también poner encima de la barra, yo puedo poner también las gráficas lineales aquí. Por ejemplo, para el primero, clic derecho, me voy a seleccionar datos, vengo acá en agregar, nombre de la serie, cualquier cosa, y acá le voy a incluir, por ejemplo, institución A. Aceptar, aceptar. Me voy acá a mirar mi gráfico original y tengo tres barras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es lo que yo hice ahora, el que no tiene números. Me voy a insertar, vengo a líneas y fíjense, a esto me refería. Yo puedo ver también este mismo gráfico en los dos. Solo que si hago este y hago también de la misma forma para el otro, esto no va a quedar tan lindo. ¿Por qué? Porque van a quedar todas encimadas y no voy a entender qué es lo que ocurre ahí. Yo puedo también, por ejemplo, suavizar esto. Hago clic derecho, dar formato a series de datos, me voy al baldecito y acá en el último hay una opción que me dice línea suavizada y queda así. ¿Ven? Si, por ejemplo, no teníamos este,
y va a ser lindo así. Y entonces podemos jugar de esta forma también. Ya, como les dije, muchas veces depende de a quién le voy a presentar. Y así como dijo nuestro compañero Luis, entonces, de acuerdo a quién yo le voy a llevar, voy haciendo un poco más exigente, un poco más sencillo. Ahí está. Este era lo que me pedía entonces en el ejercicio 3. Vamos a ver el 4. A ver qué dice. Ah, este es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una cuestión acá. Me dice, utiliza los datos de la tabla y construye un gráfico de barras verticales. Barras verticales. Entonces voy a seleccionar toda la tabla sin el título. Me voy a gráficos de barras, insertar, barras y me pide vertical este. Acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque me dice ya que quiere en vertical. No podemos hacer en horizontal. Yo sé que horizontal es la mejor porque para que no nos quede así en diagonal. Entonces, ¿cómo yo soluciono esta cuestión? Y solucionamos así. Vamos a extender el largo del gráfico y ahí fíjense cómo se queda sin problemas y que yo puedo leer sin ningún tipo de problemas también. Entonces, si veo que está así y puedo agrandar un poco más, agrando y ahí entonces soluciona mi problema. ¿Qué hacemos? Podemos cambiar el color del título, agregamos etiquetas de datos, saco esto que está aquí, le pongo en negro para que se note mejor y todo lo que ya saben podemos hacer aquí. Así le pongo también este negro, en negrita para que se note mucho mejor. ¿Ven? Y lo que les dije, y lo que vamos a aprender entonces hoy. Cuando yo miro de un vistazo, tengo que entender lo que está ocurriendo ahí. De un vistazo, no tengo que preguntarle a nadie porque yo tengo que entender solito. Acá pueden ponerle la sombra, pueden ponerle el colorcito que les dije ahí atrás. Todo lo que ustedes ya quieran pueden hacer sin problema. Puedo poner ahí, por ejemplo, de esta forma. Este es con sombra, relleno degradado, le ponemos sombrita y se queda así mucho mejor también. O le ponen otro color un poco más suave. Ahí está. Voy a ponerle a ver si le pongo rojo, cómo va a quedar. El rojo siempre es interesante. ¿Por qué? Porque el rojo marca presencia. Así. Es como si fuera acá estoy y haceme caso. Algo así está el rojo. Le puedo poner la sombra y entonces queda mucho mejor así. Sombra, sombra. Ahí está. También una cosa interesante, cuando yo, por ejemplo, trabajo en Excel y mi texto está en Word, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo entrelazar entre los dos y todas las modificaciones que yo haga, porque me van a poner modificaciones seguramente cuando lea mi trabajo, entonces yo acá nomás cambio y automáticamente me puede cambiar en Word. No hace falta que esté copiando, pegando y todo lo demás. Esa es una facilidad que trae Office. ¿Por qué? Porque tienen que ser compatibles entre los dos tipos de archivos, por decirlo de alguna forma. Ahí está. Y acuérdense, pongan su título que está ahí y la fuente que está ahí abajo. Vamos a ver qué dice el 5. El 5 me dice, represento la siguiente tabla en un gráfico de barras agrupadas horizontal. Este es promedio de años de estudios de la población de 15 años y más, según la encuesta, y este son datos reales. Me dice que total país, la gente estudia en un promedio de 9,9 años, casi 10 años. En la urbana 11 y en la rural 8 es el promedio de estudio. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque esto es del INE, es de la encuesta permanente de hogares continua, que le dicen ahí que está en la fuente, y es del 2018 al 2022. Acá me falta un 1. Bueno, quieren un gráfico de barras agrupadas horizontal. Entonces vamos a seleccionar. ¿Sí? Insertar. Y entonces vamos a gráficos de barras horizontal. Ese es horizontal. Gráficos de barras horizontal. ¿Qué hacemos? Necesitamos entrar adentro, vale la redundancia, y entonces vamos a ver qué vamos a sacar. Clic derecho, seleccionar datos y vamos a sacar áreas de residencia porque ese no tiene nada. Quitar. Y en editar del otro lado vamos a incluir los años para que me quede en el eje. Aceptar.
aceptar. Ahí está, ¿ven? Sin problemas me dio los años, está en forma horizontal. El color violeta significa rural, el otro significa urbano y el otro significa total país. Entonces, ¿qué hacen? Clic derecho, ponen agregar etiquetas de datos y se queda ahí. Clic derecho, ponen agregar etiquetas de datos y entonces se queda ahí. En el otro, clic derecho, agregar etiquetas de datos y se queda ahí. Y los números que están abajo ya puedo sacar sin problemas. Y ahí ya hacen lo que quieran. Cambian los colores, le ponen el título así como está acá y le ponen en negrita y todo lo que ya venga. Estoy pensando mientras estoy haciendo y creo que lo que les voy a pedir es que le den un maquillaje a estos que dejó de hacer todo, o sea, le ponen los títulos y todo lo demás. Yo creo que ese les va a facilitar más porque eh, necesitan algo rápido, no tienen tiempo también para sentarse a hacer así uno a uno. Entonces, para facilitarles, quiero que me hagan eso nomás, chicos. O sea, le ponen los títulos, le cambian los colores y todo lo demás. Y a ver qué dice el 6. El 6 quiere un gráfico de líneas, quiere un gráfico de barras vertical con una línea de tendencia. O sea, vamos a hacer esto. Inflación. No, población de 10 años y más que utilizó Internet. Estos también son datos verdaderos. Años y porcentaje, los dos. Vamos a insertar. Vamos a gráficos de barras verticales. Es este. Clic derecho, seleccionar datos. Sacamos años. Y en el otro editamos y vamos a poner los años en el eje horizontal. Aceptar. Aceptar. Ahí. Este que tenemos acá no nos sirve porque no tenemos otra característica, entonces eliminamos. Y ponemos acá, agregar etiquetas de datos, eliminamos estos que tenemos aquí y quiere una línea de tendencia. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer así. Vamos a poner en negro, negrita, 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 así. Y hacemos así, chicos y chicas, la barra de tendencia, la línea de tendencia. Hacemos clic derecho sobre las barras, clic derecho, y acá me dice agregar línea de tendencia. Entonces hacemos eso y ¡tarán! Ya me sale ahí. ¿Para qué esa línea de tendencia? Para indicarnos cómo se va a comportar en los próximos años este tema de utilización de Internet. Y ahí está. Le van a poner ustedes el título, van a cambiar los colores y le van a poner la fuente. Acuérdense de poner todo eso, la fuente y todo lo demás. Bueno, creo que ya no vamos a poder hacer la segunda parte porque ya prácticamente son las 11. Entonces voy a tener que hacerles un video para lo que no se esperaba, que era distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias es esto, chicos y chicas. Yo tengo una tabla y quiero sacar una información de la tabla. O sea, quiero convertir estos datos a información y a eso se refiere una distribución de frecuencias. Esto sí ya les voy a hacer un video y les voy a poner como clase asincrónica porque no llegamos con el tiempo. Y entonces, para que sepan, vamos a hacer de esa forma. Entonces, a ver, para terminar con esto, hablamos un chiqui. A ver, dejar de presentar y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de esta semana? Yo les voy a colocar como clase 2 esta clase que acabamos de terminar. Cuando ya tenga el video, les voy a subir también para que puedan hacer eso. Y lo que me van a hacer es esto. Yo les voy a subir el mismo archivo que estaba trabajando y ustedes lo que van a hacer es completar esos que yo dejé sin título, sin fuente, cambian los colores, ponen la sombra y demás. Por ahí quieren replicar, hagan, no hay problemas. Pero así como les dije, no quiero darles mucho trabajo, entonces me terminan esos que están inconclusos y que les dejé ahí que ya están todos hechos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Genial, profe, muchas gracias. A ustedes. Buen descanso. Excelente. Gracias. Buen descanso, chicos, y ya nos vemos a vuelta de Semana Santa. Ya también les digo entonces felices Pascuas y hagan esta tarea. Yo les voy a poner hasta un día después de la última clase que vamos a tener, de la clase asincrónica. Entonces van a tener tiempo también.
no dejen a última hora porque después se junta todo y ya les queda un problema también. Vayan haciendo, esto es poco, no les va a llevar mucho tiempo, les va a llevar cuánto, media hora por ahí hacer esto. Entonces hagan por favor. Bueno, chaucito chicos, cuídense Gracias. mucho, Gracias, cuídense gracias. mucho, Chao, chaucito, chao. chau, chau, chaucito, gracias a ustedes.